Y regresamos, señores, a esto que es un mañana ya, en nuestra última media hora, señores. Lo último, pero la parte más importante, porque vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de las cosas buenas. Y tenemos por aquí a Gabriel Encarnación, educador cristiano, y con él vamos a hablar de unos temas que solo lo saben algunos, que hay que estudiarlo para poder entenderlo. Pero él nos va a explicar un poquito sobre el idioma hebreo, ¿verdad? De dónde vino, su origen y todas esas cosas que son interesantes saberlo porque no es tan solo leer la Biblia, de dónde vino, quiénes somos, el propósito, sobre todo, el propósito. Y con Gabriel vamos a tener estas informaciones. Antes que nada, pues saludar a toda la gente que está ahí conectada con nosotros. Favor de compartir la transmisión, unirse, hacer sus preguntas y ser parte de esta conversación interesante que vamos a tener con Gabriel Encarnación. Gabriel, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y el escenario es tuyo, hermano. Muchísimas Sí, gracias y buenos días. un placer, bendiciones. Sí, me ¿Qué gusta. tal todo, qué tal todo esta semana? ¿Qué estuviste haciendo? Excelente. ¿Cómo Bueno, continúa la misión? ¿Cómo está? ¿Dónde que estás tú ahora? En defensores de amor en los Defensores de Amor corrales. en Los Corrales. Sí, ¿Cómo está eso? ¿Cómo va todo? todo bien. Allá estamos bien. La iglesia está bien allá también. Todo excelente. Gracias al Señor. Sí. Gracias al Señor que nos da la fortaleza. Todo excelente. Los niños allá están bien. La iglesia está bien. Amigos están bien. Familia está bien. Yo Bueno, estoy bien. qué bueno, Sí, qué bueno. Eso es lo que se gracias. quiere. Háblanos un poquito de esto. ¿Qué temas tienes hoy? El tema del idioma, del hebreo, cómo surgió todo, las traducciones que se han hecho, que es difícil para la mayoría entender el origen del idioma cristiano. Perfecto. Me gustaría orar y así Claro, pero comenzamos. claro, Sí, pero claro. claro. Señor, yo pido que tú me des la habilidad de poder explicarse conciso, preciso y ser de bendición para los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, bueno, usted puede ver, un día me gustaría tener una pizarra y compartir con de forma No, no, lo visual. que podemos hacer luego es poder compartirla aquí. Tú puedes Oh, irla viendo. Podemos compartir pantalla fácilmente. Sí, claro. perfecto, entonces Sí, sería claro. excelente. Claro. Usted puede ver más o menos lo que yo tengo ¿Eh? enfrente. Sí, sí. Si usted puede ver más o menos lo que yo tengo enfrente aquí. Y me gustaría como compartirlo con el público. Y yo puedo encaminarlo, darle buenos ejemplos de que ellos puedan ver con más eh, precisión lo que estamos hablando, lo como lo estamos dialogando, la importancia. Van a verlo más o menos en su forma original. Y de ahí lo pueden ver entonces cómo es que se van formando las traducciones de sus textos. Así, yo traje algunos ejemplos que lo voy a compartir con todo, más o menos para entender el origen, pero también para entender la importancia Ujú. de la palabra de Dios en su lengua original. Yo voy a empezar con el hebreo, que es el Antiguo Testamento, y vamos simple y llanamente a hablar un poquito de Génesis. Ujú. ¿Verdad? En Génesis capítulo 1, vamos a mirar algunas cosas ahí, más o menos para ver cómo se escribía y cómo se ha ido traduciendo a través del tiempo. Génesis capítulo 1 lo voy a leer. Se lee de este modo: Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Así se lee Génesis capítulo 1 versículo 1 en su lengua original. Y lo voy a traducir exactamente como está en el texto. En el principio creó Dios los cielos y las tierras, ¿verdad? La tierra. Aunque claro está, es una traducción literal, no hay muchas cosas que uno puede ver. Cuando usted mira la palabra como yo la leí, Elohim, ya hay una iglesia por aquí que yo veo que se llama Elohim, por ahí por Ujú. Portillo, ¿verdad? Elohim, esa palabra es la forma común de cómo decir Dios o dioses en esta cultura. Elohim era como yo decir usted hoy en la República Dominicana, Dios, o en inglés, God. Pero ¿qué pasa? En esta cultura, era una cultura que creían en varios dioses, ¿verdad? Ujú. ¿Quién es este Dios? Puede ser el Dios del agua, puede ser el Dios del mar, puede ser el Dios de las estrellas. ¿Qué Dios es este? Si usted se va a Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 2, del versículo 4 en adelante, se nos dice eh, que este Dios es Adonai. Y Adonai es la manera como, si usted se lee el versículo 5
Se lo van a traducir en español como Jehová Dios, Adonai Elohim, o como nosotros decimos, Jehová Dios. Lo diríamos así en español. La importancia de eso es que no es simplemente cualquier Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos. La Biblia no es pluralística. La Biblia habla de un Dios verdadero, un solo Dios, no como muchas personas en aquel tiempo lo presentaban, que había un Dios para todo. Entonces, la importancia de saber la lengua original nos va a ir enseñando a nosotros a ver esas especificaciones. Cuando usted mira eso en español, quizá usted hubiese pensado nada más que Dios es Dios. Ujú. En el Antiguo Testamento, no, Dios es Dios. No, existe la posibilidad que cuando usted diría en esa cultura Dios o Elohim, dioses, usted no estaba todavía siendo específico quién es ese Dios. Entonces por eso que le añaden esa palabra, que es Jehová Dios, el Dios de Israel, ya en el capítulo 2. Varios más ejemplos que yo puedo dar de la importancia, pero hablemos un poquito más de la traducción, ¿verdad? Voy a irme de nuevo a Génesis, capítulo 1, y voy a irme a un texto muy famoso, que es Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Génesis 1, 27. Esto no me está dejando escribir, pero voy aquí. Capítulo 20, versículo 1, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor, lo cual es Sí, literalmente, sí. Él creó, Dios, hombre, el hombre, en su imagen y en su semejanza. Dios creó a él, el hombre, lo creó varón y hembra, lo creó. Ahora, yo me pongo a mirar esta palabra, la palabra tselem, esa última palabra de ahí. Quizás cuando usted la lee en español o en inglés, que en inglés sería image, imagen, que Dios creó en su imagen al hombre. Cuando uno mira una palabra como esa, para usted eso es nada, ¿verdad? Para usted, bueno, no vamos a decir que es nada, yo voy a ver una imagen, Me como parezco a Dios. me parezco a Dios, ¿verdad? Usted Exacto. diría, hermano, no es tan sorprendente escuchar una palabra seldom como, eso no es nada. Nada, una imagen, como usted mira una foto de una persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Cuando usted estudia esta palabra, por eso es importante saber en originales, en esa cultura conlleva más que eso. Usted está hablando de la representación absoluta de una persona. Y cuando usted piensa en Dios, en una cultura como esta también, Elohim, y en el caso de nosotros cristianos y los judíos, ¿verdad? Adonai, Elohim, cuando pensamos en eso, los dioses no daban su imagen. Los dioses estaban por encima de todo. Los dioses estaban sobre todo. Es más, por eso era que en esta cultura se adoraba a muchos dioses. Porque usted quería estar frío, en buen dominicano, Ujú. usted quería estar frío con los dioses, porque ellos lo que le van a enviar agua, ellos son los que le van a enviar el sol para que crezcan los árboles. Ellos son lo que usted quiere estar frío. Entonces, si usted piensa de ese modo, los dioses estaban sobre todo. No querían ni tenían que ver nada con el ser humano, más que tratarlos como siervos. O sea, cuando termina esa palabra de ese modo, usted se da cuenta que lo que Dios le está dando al hombre es algo privilegiado. Si usted se va a Daniel, el capítulo donde habla de Nabucodonosor, Ujú. que él creó una imagen. Usted se recuerda las especificaciones de esa imagen. Era una imagen gloriosa. No era cualquier imagen. Era una imagen que cuando el que la miraba tendría que, eso es lo que ocasionaba miedo, ¿verdad? Es más, esa imagen era adorada, si usted se lee el capítulo 3 de Daniel. La idea es, la palabra imagen para nosotros, no tenemos que pensarla, no simple y llanamente como nosotros la pensaríamos aquí hoy en día, ¿verdad? No es una foto. Estamos hablando de algo más allá. Estamos hablando de un privilegio y como ser la representación de esa persona. Y ponerlo de ese modo a veces nos ayuda a pensar que no es simple y llanamente un hombre.
Por eso es que la Biblia condena al que mata al hombre con tanta severidad. Si usted mata a su prójimo, usted va a llevar condenación. ¿Está matando parte de Dios? Es, bueno, como quien dice, usted está matando a alguien que Parte de la creación de de la Dios, creación de de la Dios. imagen de Dios. Claro, pero si usted mata un chivo, eso no tiene nada que ver. Usted se va a comer ese chivo, ¿verdad? Entonces, y se vuelve algo que usted tiene que pensarlo con más precisión. Me gusta esa palabra porque cuando yo miro al prójimo de ese modo, por eso la Biblia dice, amarás al Señor tuyo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y dice a tu prójimo como a ti mismo. Somos de alguna forma nosotros en sí mismo, no tan solo simbólicamente, sino físicamente, claro, una pequeña parte, una representación de Dios. Lo somos. Lo somos. Nosotros como seres humanos en la creación entera poseemos algo que nadie más posee. De todo lo que Dios creó, poseemos su imagen. Pero como le digo, imagen y semejanza. La Biblia es específica. Las dos cosas son muy importantes en el entendimiento de quiénes somos como seres humanos. Usted no ve que chivo y perro se sientan a hablar como estamos usted y yo ahora Sí. mismo. Nosotros somos lo que Dios nos ha dado como ese privilegio de poder ser como Él. Yo no sé cuántas personas quizás han leído ese texto y se han puesto a reflexionar de ese A modo. imagen y semejanza, eso es mucho. Sí. Y más cuando usted agarra esa palabra y se pone a pensarla en su sentido bíblico, Ujú. en su lengua original, ayuda bastante. Voy a seguir en Génesis, Sí, claro, ¿verdad? sí, sí. Voy a hablar de las traducciones ahí mismo. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, esa misma expresión que dice ahí, le voy a dar un ejemplo. En el futuro, nuevamente, yo puedo enseñar, creo que lo Ujú. puedo enseñar aquí, no sé si me van a ver. Yo no creo que se va a ver. Así que se escribe Génesis en hebreo, Bereshit. Posiblemente no Sí. se vean, le pido disculpas al público, pero en el futuro Sí, en el futuro podemos compartir pantalla. sí, Sí, compartir pantalla. si lo ponemos allá para Sí, que lo vean. sí, Pero vamos a seguir en ese mismo orden, porque yo quiero como que se vea la sí, importancia sí. del por qué uno estudia, porque ven acá, Gabriel ya fue traducida, ¿por qué uno tiene que estudiarla? Bueno, yo lo voy a enseñar. Mire, vamos a ver un poquito de la traducción. Esa palabra Bereshit es Génesis, como nosotros traducimos, pero en realidad esa palabra no es Génesis. La palabra Génesis significa principios. Ujú. Cuando yo lo miro en su idioma original, yo voy a saber qué es eso. Y mire, esa palabra está compuesta de la idea de cabeza y esa idea de principio. O sea, es como yo decirle a usted, la cabeza del cuerpo es el principio del cuerpo. Ujú. Y esa es, usted ve, cuando usted mira las tres consonantes que están ahí, la Reish, la Aleph y la Shin, usted se da cuenta que esa palabra está proviniendo de la idea de cabeza. Entonces, pero nosotros tenemos que traducirlo en el principio. Pero la misma palabra, el libro que nosotros llamamos Génesis, es en sí principios. O sea que si usted puede, si usted lleva una Biblia ahora mismo Ujú. en español, en inglés, usted no encontraría principios, ¿verdad? Usted encontraría Génesis. Génesis. Y muchas personas quizás no piensen en eso. Pero ahí está. Ahora, esa misma expresión como empieza la palabra ahí en Génesis, Bereshit, usted se va a Primera de Juan, capítulo 1, se va bueno, perdón, a Juan, el apóstol Juan, se va al libro Juan, estoy escribiendo aquí, quiero, Juan 1:1. Usted se da cuenta, es la misma expresión que aparece en Juan capítulo 1, en el principio. Y lo más interesante de todo, al menos para mí, cuando yo miro la traducción de la palabra de Dios en griego, basada en el hebreo, ya en el año 3 antes de Cristo, cuando la traducieron, empezaron a traducir los primeros 5 libros de la Biblia en griego, porque recuérdense que la idioma griega, cuando se volvió la idioma, le dicen la idioma principal, Ujú. como hoy el inglés, que es el idioma de comercio, el idioma que todo el mundo quiere hablar, Ujú. porque hay muchas oportunidades. Bueno, así fue el griego.
El griego pasó un tiempo que era el idioma de comercio, el idioma fundamental del mundo. Bueno, en esos tiempos, allá atrás, la gente empezaron a traducir los textos importantes, los manuscritos importantes que se han pasado a través de las generaciones. Y uno de esos manuscritos, por supuesto, era el Torah y la Biblia en el Antiguo Testamento, de los demás libros. Y ellos empezaron con Génesis y fue algo muy sagrado, como lo trataron. Y bueno, cuando lo empezaron a escribir, hoy en día quizás una persona mire esa pequeña expresión, NRK, así que se diría en NRK, ese diría en griego. Cuando usted lo mira, es una pequeña expresión que se tradujo de Génesis 1. Pero ¿y el apóstol? ¿Por qué el apóstol Juan está utilizando la misma expresión que está expresando Moisés en el capítulo 1 de Génesis? Bueno, le está diciendo que lo que él va a decir desde el principio estaba Cristo Jesús. Porque él continúa hablando de que en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando usted se va y desarrolla ese tema teológico, lo que termina siendo es que Jesús es Dios y que estaba desde el principio. Usted ve cómo se interconecta. Una traducción que se hizo en el año 3 Ujú. antes de Cristo. Hoy en día el apóstol lo tomó en su tiempo y lo puso en su diálogo, en su evangelio, para nosotros hoy poder conectar con ese texto de que Jesús es desde el principio. Jesús es Dios desde el principio. No es como que hubo un tiempo cuando Él no lo era. Él siempre ha sido Dios. Me gusta cómo se desarrollan los temas así. Y unos temas para ver si podemos entenderlo un poquito. ¿Por qué muchas religiones separan a Dios de Jesús? Porque se habla de que tú para llegar al Padre tienes que creer en el Hijo. Si al final era una misma persona. Yo lo que puedo entender, corta capacidad que tengo en términos religiosos, es que como Dios bajó a la tierra y tuvo que hacerse hombre para estar aquí en la tierra, pues lo vino como hijo. Pero al final, no sé si eso se hizo para que muchísima gente pudiera empezar a entender lo que eso significaba, la conexión que tenía el Dios físico aquí con el Dios que estaba un poquito más arriba. Eso es porque muchas religiones separan una cosa de otra. A veces tú no sabes en qué creer, si crees en Jesús, en qué creen en Dios. ¿Cómo explicar eso de manera para que la gente pudiera entender que no hay una separación? Simplemente hubo un momento en que a esto se le llamó así y a esto se le llamó así, pero al final es todo lo mismo. Sí. Porque en esencia quien teníamos aquí era Dios. Sí, oiga esto. Es una doctrina muy sagrada. Y se llama la doctrina de la Trinidad. Yo lo escribí aquí, pero verdad que no lo pueden Sí, ver. sí. La doctrina de la Trinidad. Y es interesante porque es donde nosotros como seres humanos, si en sí vamos a dedicarnos a estudiar a Dios y a creer y a seguir a Dios, cuando empezamos a estudiar esta doctrina, tenemos que decir, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y lo que me refiero con eso es, Él es tan grande, tan alto, tan sublime, que nosotros a veces no podemos completamente en su perfección comprender todas las Mm. cosas. Así que yo miro esta doctrina de la Trinidad, porque la manera como básicamente se tiene que pensar es Dios es tres personas, un Dios. Nuevamente, para nosotros no tiene nada de sentido. ¿Cómo que uno puede ser tres? ¿Verdad? Tres personalidades diferentes, porque esa es la otra. No estoy diciendo tres dioses diferentes. Yo entiendo, sí. O sea, que uno tiene que tener mucho cuidado como uno se refiere a Dios en sí. Como tres dimensiones distintas. Tampoco puedo utilizar Entonces, la palabra dimensiones. nada, nada. En estudios teológicos nos limitan las lenguas para nosotros poder expresarnos de la manera más correcta y concreta Ujú. cuando estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Y Dios es un Dios, tres personas. Esa es la forma más básica de entenderlo. Y no es como que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. No es así. Son tres personas distintas. Y no es como que el Espíritu Santo es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo o el Espíritu Santo es el Hijo.
tampoco, o el Hijo es el Espíritu Santo, tampoco. Son tres personalidades distintas. Ahí es que yo digo que nosotros nunca vamos a poder en su perfección comprender absolutamente nuestro Dios. Tomará una eternidad, y por eso es que lo llama vida eterna, Ujú. para estar con una eternidad completa, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Yo sí puedo decirle que por eso no es que usted va a ser, esa es la otra parte, como es un Dios, usted no puede separar al Hijo del Padre. Usted no puede quitar el Hijo, no, no tiene ningún sentido porque es un Dios, una esencia, es como decimos en la teología, es una esencia divina, entonces usted no lo puede separar. Por supuesto que es correcto decir, nadie viene al Padre si no es por mí, porque en la deidad, en la divinidad de Dios, en su esencia como Dios, Él permitió ser revelado, ¿verdad? En la forma de su Hijo, porque Dios es uno, pero en su Hijo amado fue enviado, el Padre lo envió para morir por nuestros pecados. Entonces, el Padre no fue que murió en la cruz, fue el Hijo, que tomó carne. Eso estamos ya en Juan capítulo 1. La palabra, el verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Es lo más, puedo decir, una de las cosas más poderosas que ha pasado en el mundo, que el Hijo de Dios haya tomado en sí forma, naturaleza humana, y vino y habitó con nosotros. En ningún momento dejó de ser Dios. Ahora, por eso nosotros lo podemos llamar en hebreo, es Immanuel. Immanuel. ¿Cómo que significa eso? Dios con nosotros. O en la forma literal, con nosotros Dios. Porque nosotros decimos Dios con nosotros, porque así es que nosotros hablamos en español. Ujú. Pero en la lengua original es Immanuel, que significa en literal, con nosotros Dios. Porque Él es Dios en carne. Bueno. Quizás no haya entendido mucho. No, 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 al contrario, al contrario. Lo que pasa es que es un tema profundo, no es como uno se lo expliquen y mucho y uno, bueno, lo entendí. Lo que pasa es que no es un tema tan fácil de poder procesar. Si uno lógicamente lo quiere interpretar de la manera correcta, ¿tú me entiendes? Para uno darle la importancia que tiene algo tan maravilloso como que Dios se haya hecho representar en carne física, de forma Correcto. física, en la tierra y espíritu. Es un tema que no es que sea tan complicado, pero tampoco es tan fácil como de uno poder interpretarlo y ya decir, bueno, ya sé, ya entiendo, por Sí. este es el camino que debo de correr. Pero a veces es muy importante no querer entenderlo todo, quedarse con las cosas básicas, lo bueno, porque a veces si uno se complica, pudiera entonces uno complicarse la forma en la que uno tendría que ver esto de la religión. Correcto. Pero para ustedes que son profesores, que son educadores, que quieren dirigir grupos, es muy importante, pues, irse a lo básico. Sí. Y para poder entonces ustedes explicarnos a nosotros y sacarnos a veces de esas lagunas que tenemos en este sentido. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Quisiéramos Sí. tener un poquito más de tiempo contigo, Sí. pero quisiera que te despidas con algún mensaje en relación al tema de los idiomas. Es importante irse al origen para tú poder saber si una Biblia en español te está diciendo la verdad, o una Biblia en inglés te está diciendo la verdad, o una Biblia en cualquier otro idioma te está diciendo la verdad, y no distorsionar las cosas. Sí, por eso, para allá íbamos, por eso estaba dando esos pequeños ejemplos de cómo más o menos eh, entender ciertas traducciones, ¿verdad? Cómo la palabra a veces que Ujú. uno entiende puede tener una profundidad más amplia que lo que nosotros podemos traducir. Mi intención con todo esto es decirle, nuestras Biblias están bien traducidas, eso es lo primero. Son excelentes traducciones de la palabra de Dios y quiero que se lleven consigo ese ánimo de lo que ustedes están leyendo, lo que ustedes van a estar leyendo esta semana, que ustedes sepan que ha sido cuidadosamente analizada por muchas personas para que hoy pueda existir en sus idiomas.
lo que yo digo que saber las originales, ya a los que Dios está llamando al pastorado, a enseñar la palabra de Dios. Lo que digo que eso le ayudaría a las personas es a confirmar y también al mismo tiempo como a tener un conocimiento más amplio de ciertas palabras y de ciertas cosas en el momento de predicar. Yo puedo predicar acá Génesis capítulo 1 de una manera que quizás una persona no pueda, por el hecho de que hay ciertas palabras que quizás puedan ser explicadas más llanas. Vamos a ponerlo de este modo. En buen dominicano nosotros decimos ¿qué lo que? Ujú. ¿Verdad? Váyase a otro lugar en Latinoamérica y diga que lo ¿Qué es lo que. que es? Sí. A ver, bueno, si han estado alrededor de dominicanos van a entender, ¿verdad? Porque eso es un dialecto nosotros, generalmente de los dominicanos. Así pasa a veces en la Biblia, que hay cositas así que usted dice, ven acá, pero eso fue dicho de una manera interesante, que a veces en traducción como que nos limita un poco a saber cómo lo vamos a decir. Entonces, mi deseo y mi intención es en el futuro poder preparar un grupo de personas que puedan aquí mismo también seguir estas enseñanzas en las lenguas originales. Pero todo el mundo puede estar seguro de que lo que están leyendo es la palabra de Dios y que está bien traducido. Bueno, Sí. bueno, eso es importante. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Encarnación por tener esta conversación con nosotros tan interesante, tan educativa y tan ilustrativa, que yo creo que es importante en estos tiempos donde hay tanta información y donde la gente tiene tantas fuentes de información que a veces no son la más adecuada para uno poder entender algo. Muchísimas gracias por, como siempre, por haber estado con nosotros y lógicamente el programa está abierto para seguir hablando de estos temas que yo sé que a muchísima gente le interesa y quiere escucharlo de una persona con la suficiente preparación y, y capacidad de poder dar eso que sabe de la mejor forma. Muchísimas gracias, Gabriel. Nosotros hemos llegado al final del programa y el fin de semana, el lunes, estaremos nuevamente con ustedes aquí en Tu Mañana para llevarles todas estas informaciones interesantes que siempre le llevamos aquí en Tu Mañana. El lunes regresamos con más de Tu Mañana. En compañía